Mi yerno pagó un safari de lujo en África para que por fin pudiera ver leones y elefantes. Pero cuando regresé a casa antes de tiempo y me acerqué a la puerta, escuché su voz al teléfono. El guía lo hará todo en silencio. Un cocodrilo o un búfalo. Será un accidente y nadie sospechará nada. Me quedé inmóvil. Sonreí. Y pensé, muy bien, muchacho. Veamos cuál de los dos termina teniendo un accidente. No vas a creer lo que hice después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. El calor de Phoenix me siguió por la puerta de entrada como algo vivo, pegándose a mi camisa a pesar del aire acondicionado que zumbaba en algún lugar dentro de las paredes. Aflojé mi corbata. 10 horas en la concesionaria siempre me dejaban una marca alrededor del cuello, y me detuve en el vestíbulo. Voces bajas y cuidadosas venían desde la sala. 2 semanas de silencio y ahora estaban hablando. Había rechazado el dinero. $35.000 para otro de los esquemas de inversión de Melvin, de esos que siempre sonaban brillantes hasta que el dinero desaparecía. Lo había llamado un desperdicio. Francis me había mirado como si la hubiera golpeado, luego se dio la vuelta, y ninguno de los dos me habló desde entonces. Caminé hacia la sala, cada paso deliberado. Estaban sentados en el sofá de cuero, Francis y Melvin uno al lado del otro, con un sobre descansando sobre el cojín entre ellos. El aire se sentía pesado, cargado de algo no dicho. Francis levantó la mirada primero, con una expresión cuidadosamente neutral. Melvin se puso de pie, y noté que su sonrisa no funcionaba del todo. Demasiado amplia, demasiado repentina. ¿Qué es esto? Me quedé cerca del umbral, con una mano aún apoyada en el marco. Ven, nosotros, Melvin señaló el sobre. Francis y yo hemos estado hablando sobre la discusión, sobre todo. Queremos arreglar las cosas. Ábrelo. No me moví. 2 semanas de hombros fríos y ahora un sobre. El patrón me era familiar, encantó después del enojo, regalos después de las exigencias. Pero algo en el rostro de Francis me hizo avanzar. Se veía más suave, casi como la hija que recordaba. Tomé el sobre. Dentro había pases de abordaje, cartulina gruesa con logos de aerolíneas. Clase ejecutiva. Mis manos empezaron a temblar antes de que mi cerebro alcanzara a entender lo que estaba leyendo. Tanzania. Esto. Melvin, esto debió costar. ¿Cómo? Levanté la vista de los boletos, buscando en su rostro el truco. Siempre había un truco. He estado guardando mis bonos durante meses, dijo, demasiado rápido, como ensayado. Siempre hablaste de África, ¿recuerdas? En la cena de cumpleaños de Francis, hace 3 años. Queremos que por fin vayas. Te lo mereces. Miré los boletos. $12.000 como mínimo por un paquete así. Melvin, que no había alcanzado una meta de ventas en 6 meses. Melvin, que se quejaba del costo de la gasolina. Francis se movió entonces, cruzando el espacio entre nosotros más rápido de lo que esperaba. Me rodeó con los brazos antes de que pudiera procesarlo, y su voz vino suave junto a mi oído, golpeando algo profundo y antiguo dentro de mi pecho. Papá, trabajas tan duro. Nos das tanto. Déjanos devolverte algo por una vez. Por favor, queremos que disfrutes esto. Me apretó la mano del modo en que lo hacía cuando era niña. Esa presión específica que ya había olvidado. Sentí mi resistencia desmoronarse como arena. Quizá había sido demasiado duro. Quizá Melvin por fin estaba madurando. Quizá realmente. No sé qué decir, mi voz se quebró y odié que lo hiciera. Esto es increíblemente generoso. Quizá fui demasiado duro contigo, Melvin. Gracias, a los dos. Los abracé a ambos, cerrando los ojos contra el ardor que sentía detrás de ellos. Cuando los abrí de nuevo, capté algo por un segundo, un destello en la sonrisa de Melvin. Pero Francis estaba cálida apoyada en mi hombro, y dejé pasar el pensamiento. ¿Cuándo me voy? En 3 días, dijo Melvin. Tendrás tiempo para empacar. Poner tus asuntos en orden. 2 semanas en Tanzania. Layes de safari. Toda la experiencia. 3 días. Miré los boletos otra vez,
La palabra Kilimanjaro impresa en letras gruesas. Mi sueño. El que había mencionado una o dos veces, al pasar, años atrás. Lo habían recordado. ¿Cómo pagaste esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Ven, por favor, la risa de Melvin sonó genuina. No le des tantas vueltas. Solo disfrútalo. Te mereces un descanso. La concesionaria sobrevivirá sin ti durante 2 semanas. Francis se separó, sus ojos encontrándose con los míos. Prométenos que realmente vas a relajarte. Nada de revisar correos, nada de preocuparte por nosotros. Solo sé feliz, papá. Sé feliz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo eso? Lo prometo, dije, y lo dije en serio. Se quedaron otra hora hablando del itinerario, de los layes, de la fauna que vería. Francis preparó el café como a mí me gustaba, demasiado azúcar, poca crema. Melvin contó una historia sobre un cliente en la concesionaria que realmente me hizo reír. Durante esos 60 minutos, éramos una familia otra vez. Cuando se fueron, me senté en mi estudio con los boletos bajo la luz de la lámpara. El papel se sentía caro, oficial, real. África. Después de 30 años hablando de ella, soñándola, posponiéndola. Tomé la foto enmarcada sobre mi escritorio. Francis a los 7, sin los dientes frontales, riendo por algo que había dicho, su rostro completo iluminado por la alegría. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Cuándo aprendió a mirarme con cálculo en lugar de amor? Pero los boletos estaban en mi mano, pesados, reales. Quizá esa niña seguía ahí, enterrada bajo años de influencia de Melvin, y quizá este regalo significaba que estaba regresando. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Mañana empezaría a empacar. Mañana me permitiría sentir emoción en lugar de sospecha. Mañana volvería a confiar en mi hija. Apagué la lámpara y llevé los boletos arriba, dejándolos en la mesita de noche, donde pudiera verlos al despertar. En la oscuridad de mi dormitorio, los toqué 2 veces más antes de dormir, solo para confirmar que seguían ahí. Estaban ahí. La luz del sol cortó las persianas antes de las 6, dura y blanca, como todas las mañanas en Phoenix. Desperté con los boletos ya en mi mano. Había extendido la mano hacia ellos durante la noche, medio dormido. Seguían siendo reales. Tanzania seguía siendo real. Me paré frente al closet, sacando camisas caqui y pantalones ligeros cuando comenzaron los recuerdos. La maleta misma desencadenó el primero. La había comprado hacía 8 años para el viaje de graduación universitaria de Francis, un recorrido por Europa que había planeado desde segundo año. Luego apareció Melvin y de pronto, el viaje era para 2. Papá, lo entiendes, ¿verdad? Esto es importante para nosotros. Lo entendí. También lo pagué, como pagué todo lo demás. 8 años. Doblé una camisa y conté hacia atrás. Francis tenía 27 cuando trajo a Melvin a casa, los ojos brillantes de amor nuevo, la voz preguntando si podían quedarse solo temporalmente hasta que nos estabilicemos. Dije que sí porque eso es lo que hacen los padres. Lo temporal se volvió permanente. La habitación de huéspedes se volvió su habitación. Mi casa se volvió nuestra casa. Creé un puesto para él en la concesionaria. 65.000 al año, a pesar de no tener experiencia en ventas. Lo vi fallar objetivo tras objetivo mientras otros vendedores trabajaban fines de semana. El Lexus que les regalé por su aniversario costó 45.000 que realmente no podía gastar. Su boda, 28.000 por un solo día. Flores marchitándose en el calor. Un vestido que Francis usó una vez. Un pastel que comimos en 15 minutos. ¿Cuánto había gastado? No en dólares, aunque esas cifras ya eran lo suficientemente escandalosas. ¿Cuánto había gastado en dignidad, viendo cómo el gracias de mi hija se transformaba en es lo mínimo que puedes hacer? ¿Cuánto en esperanza cada vez que me convencía de que la siguiente petición sería la última? Encontré una de las fotos de la infancia de Francis, de algún modo atascada en mi cajón de calcetines. 10 años, frenillos brillando con la luz, sonrisa genuina. No podía recordar cuándo la había puesto ahí o por qué. Llevaba su uniforme de fútbol.
Yo entrené ese equipo. Pasé cada sábado en campos a través de Scottsdale enseñándole a pasar, a disparar, a seguir incluso cuando estaba cansada. ¿Cuándo cambió? Trazaba la línea del tiempo mientras doblaba pantalones. Gradual, insidioso. Pequeñas peticiones que se volvieron exigencias. ¿Podrías ayudarnos? Que se volvió tienes que hacerte cargo de esto. El afecto se volvió transaccional. Abrazos cuando necesitaba algo. Silencio cuando no. Había visto desaparecer a mi hija durante años, reemplazada poco a poco por alguien que se parecía a ella, pero hablaba como Melvin. Pero quizá los boletos significaban algo. Quizá. Miré el reloj. 2 horas antes de que tuviera que salir al aeropuerto. Cerré la maleta y la bajé por las escaleras. El trayecto a Sky Harbor tomó 40 minutos bajo un calor que ondulaba sobre el asfalto. El termómetro del auto marcaba 109 grados a las 10 de la mañana. En un semáforo en rojo de la I-10, saqué los boletos del bolsillo de mi chaqueta y pasé el pulgar por encima otra vez. $12,000 en bonos. Melvin no había alcanzado una meta de ventas en 6 meses. ¿Cómo ahorra $12,000 un hombre que falla en su trabajo? Pero no di la vuelta. Tomé la vía de acceso al aeropuerto y estacioné en el área de larga estancia, revisando los boletos una vez más antes de cerrar el coche. Seguridad, puerta, abordaje, todo pasó en una neblina. Clase ejecutiva significaba espacio para las piernas, vino que no bebí, sobrecargos que sonreían con verdadera calidez. Vi Phoenix hacerse pequeña debajo, la cuadrícula urbana dando paso al desierto, luego a montañas, luego a nada más que nubes. En algún lugar sobre el Atlántico revisé las fotos de mi teléfono. Francis a los 15, a los 20, a los 30. Podía ver el cambio en tiempo real, cuadro por cuadro, como su sonrisa se hacía más pequeña, como sus ojos se endurecían. Como Melvin aparecía en más y más fotos, hasta estar en todas, su brazo alrededor de sus hombros, su influencia filtrándose en cada expresión en el rostro de mi hija. Quizá había sido injusto. Quizá estaba tan enfocado en lo que me costaban que no podía ver que intentaban retribuir. Quizá este era su modo de decir que por fin lo entendían. Quizá. La escala en Addis Abeba duró 4 horas. Caminé por la terminal en círculos, demasiado nervioso para sentarme, demasiado cansado para pensar con claridad. Luego otro vuelo, más corto, la cabina llena de turistas hablando alemán, francés y otras lenguas que no pude identificar. Tanzania apareció por la ventana como una pintura. Llanuras doradas infinitas, manchas verdes dispersas, montañas en la distancia que parecían nubes, excepto que no se movían. El monte Kilimanjaro se alzaba al norte, nevado pese al calor ecuatorial. Imposiblemente hermoso. El aeropuerto de Kilimanjaro era pequeño, eficiente, más fresco que Phoenix, pero aún cálido. Pasé por migración como en un trance, me sellaron el pasaporte, recogí mi maleta de una banda que chirriaba en cada vuelta. Señor West. Un hombre dio un paso al frente, de unos 40 y tantos, tal vez, atlético, usando ropa de safari color caqui y sosteniendo una carpeta. Su sonrisa era profesional, ensayada por años de recibir turistas nerviosos. Sí, soy yo. Joseph. Soy su guía para el safari. Bienvenido a Tanzania. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos ya estaban escaneando mi rostro, mi postura, algo que no pude identificar. Primero, muy importante, ¿trae su medicación para la diabetes? ¿Sí tomó su dosis de la mañana? La altitud y el calor pueden afectar los niveles de azúcar. Debemos tener mucho cuidado con su salud durante el safari. Mucho cuidado. Parpadee. Tengo todo lo que necesito. Llevo 15 años manejando esta condición, pero gracias por la preocupación. Por supuesto, por supuesto. Revisó algo en su carpeta, miró su reloj. Pero debo preguntar, ¿mareos, fatiga, síntomas inusuales? El viaje fue muy largo. Debe decirme de inmediato si se siente mal. Es mi responsabilidad mantenerlo seguro. La forma en que dijo responsabilidad se sintió rara, como si se lo estuviera recordando a sí mismo más que informándome a mí.
Pero yo estaba desvelado, abrumado por olores y sonidos nuevos, demasiado ensimismado en el hecho de que realmente estaba en África después de tantos años. Me siento bien, dije, solo cansado del vuelo. Bien. Bien. El vehículo está afuera. Conduciremos 3 horas hasta el primer lodge. Usted descansa, toma agua, toma sus medicamentos a tiempo. Muy importante para un hombre para su condición. Tomó mi maleta y lo dejé hacerlo. Al atravesar las puertas del aeropuerto, el aire africano me golpeó. Seco, polvoriento, con el aroma de lluvia lejana y algo más que no supe nombrar. Aventura quizá, o posibilidad. Joseph caminaba rápido hacia un Land Cruiser estacionado en el área de la empresa de safaris, revisando su reloj de nuevo cuando creía que no lo veía. Subí al asiento del pasajero, aún mareado por el viaje, aún aferrándome a la esperanza de que quizá, solo quizá, mi hija había vuelto a mí. Las paredes de lona de mi tienda brillaban de color ámbar con el amanecer. Desperté con sonidos que nunca había oído. Cantos de aves que no eran ni cardenales ni gorriones, gruñidos distantes que podían ser ñus o algo más grande, el viento moviéndose por hierba que se extendía hasta donde se curva la tierra. Mi medidor de glucosa estaba en la mesa pequeña junto al catre. 118. Normal. Tomé mis pastillas de la mañana, me vestí con la camisa caqui que había empacado especialmente para esto y salí. Joseph estaba junto al Land Cruiser, binoculares ya colgados del cuello. Buenos días, señor West. ¿Listo para su primer safari de verdad? Los siguientes 4 días fueron maravilla comprimida en horas. Safaris al amanecer donde la luz dorada se derramaba sobre llanuras infinitas. Manadas de cebras moviéndose como ríos vivos, sus rayas difuminándose en patrones y movimiento. Elefantes recortados contra el pico nevado del Kilimanjaro. Fotografié leones descansando bajo la sombra de acacias. Vi jirafas doblar esos cuellos absurdamente largos para beber. Vi guepardos enseñando a sus crías a cazar. Joseph sabía todo. Podía identificar aves por sus cantos. Explicar por qué los elefantes se bañaban en ciertos pozos de barro. Predecir dónde descansaría un leopardo durante el calor de la tarde. Caímos en un ritmo fácil. Madrugadas, largos recorridos, sus historias del ecosistema llenando los espacios entre avistamientos. Por las noches me sentaba afuera, bajo estrellas tan densas que parecían pintadas, pensando que quizá había estado equivocado sobre Melvin. Quizá el regalo era real. Quizá mi hija no había desaparecido después de todo. El giro llegó la mañana del 5.º día. Señor West. Deberíamos caminar más cerca del abrevadero. Joseph señaló una orilla fangosa donde el agua se volvía opaca a unos 15 metros de la orilla. Ángulo perfecto para fotografías de cocodrilos. Están muy activos por la mañana. Tendrá tomas espectaculares. Observé el agua turbia, la forma en que la superficie se rompía en lugares que podían ser troncos o algo más. Mi guía de safari había sido clara sobre la seguridad con cocodrilos, mantener distancia. Nunca acercarse al borde del agua en zonas activas. El lente con zoom funciona bien desde aquí, Joseph. Pero el detalle, la autenticidad, para eso necesita proximidad. Créame, lo he hecho cientos de veces. Muy seguro en esta orilla. Su insistencia tenía un filo que no le había escuchado antes. Estoy bien donde estoy. Algo cruzó su rostro, un destello, desapareciendo antes de que pudiera nombrarlo. Esa tarde sugirió acercarnos a una manada de búfalos para obtener fotografías auténticas de cerca. Búfalos, los animales que mi guía describía como de los más peligrosos e impredecibles de África, incluso sin provocación, responsables de más muertes de turistas que los leones. Joseph, creo que debemos mantener distancia de los búfalos. La guía dice que son agresivos. Solo si se les provoca. Seremos cuidadosos. Pero su tono no era cuidadoso. Era insistente. No. Nos quedamos en el vehículo. Su sonrisa se tensó. Por supuesto, señor West. Como usted prefiera. Al 6.º día, desperté de una siesta vespertina y salí a tomar aire. Voces llegaron desde el campamento. La voz de Joseph, hablando inglés. Rápido.
Por teléfono, caminando junto a la cerca perimetral. Es demasiado cauteloso. No está funcionando de manera natural. No puedo simplemente empujarlo al agua. Hay otros turistas. No, no toma riesgos. No puedo. Me quedé congelado detrás de la pared de mi tienda. Joseph me daba la espalda, su lenguaje corporal tenso, frustrado. Estaba informándole a alguien sobre mí, sobre riesgos que no tomaba, sobre cosas que no estaban saliendo de forma natural. Retrocedí en silencio, con el corazón golpeando contra mis costillas. Dentro de la tienda, me senté en el catre y traté de entender lo que había oído. Joseph no era solo un guía. Era, ¿qué? ¿Qué no estaba ocurriendo de manera natural? ¿Por qué le importaba si yo tomaba riesgos? Las piezas no encajaban, pero chocaban unas con otras en mi mente, manteniéndome despierto esa noche, haciendo que cada sonido distante de animal se sintiera amenazante. La mañana del 8º día desperté sintiéndome mal. Sudor, temblores, la vista borrosa en los bordes. Busqué a tientas el medidor de glucosa. 310. Demasiado alto. Peligrosamente alto. Había olvidado la medicación de anoche, distraído por esa llamada repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Cuando le dije a Joseph que necesitaba irme, cortar el viaje, volver a casa, manejar esto adecuadamente, su rostro perdió el color. Señor West, no es necesario. Habló demasiado rápido, gesticulando. Tenemos excelente atención médica en el campamento principal. El doctor Kamau, muy experimentado con la diabetes. No necesitas irte. Pagaste por 2 semanas. Deberías quedarte. Déjanos cuidarte aquí. Estoy reservando un vuelo a casa mañana si es posible. Por favor, reconsidera. Esto se puede manejar. Podemos. Joseph, mantuve la voz tranquila, me voy a casa. Su profesionalismo se resquebrajó. Por un momento, vi algo que parecía pánico. Pasé mi último día organizando la salida anticipada, cambiando el boleto de Ethiopian Airlines, empacando mientras Joseph rondaba, haciendo sugerencias cada vez más desesperadas, conducir primero al campamento médico, esperar un día más para ver si los niveles se estabilizaban, extender solo 3 días más. Algo estaba mal. Muy mal. No entendía qué, pero todos los instintos que había desarrollado en 40 años de negociaciones me gritaban que debía salir. El avión despegó de Kilimanjaro la tarde siguiente. Desde la ventana, Tanzania se encogía bajo mí, dorada, hermosa y de algún modo siniestra. Había escapado de algo. Sabía eso. ¿Pero qué? La pregunta me siguió a través del Atlántico, pasando la escala en Addis Ababa hasta llegar a casa. El aire nocturno de Phoenix me golpeó a las 12:40 de la madrugada. Aún eran 85 grados. Calor seco irradiando del concreto. Me quedé fuera del terminal de Sky Harbor, agotado hasta los huesos. 30 horas de viaje, desfase horario tirando de mis pensamientos como pesas. Pero mis niveles de glucosa finalmente se habían estabilizado y estaba en casa. No había llamado a Francis ni a Melvin. Quería sorprenderlos, llegar temprano, tal vez desayunar juntos. Parte de mí esperaba ver alivio genuino en sus caras cuando cruzara la puerta. El taxi atravesó las calles vacías de Phoenix en 40 minutos. El amanecer apenas comenzaba cuando llegamos a mi tranquila calle en Scottsdale. El cielo cambiando de negro a púrpura profundo, las estrellas desvaneciéndose. 6:25 am, según mi reloj. Pagué al conductor en silencio, levanté mi maleta del maletero. Mi casa parecía pacífica, la luz del porche todavía encendida. El coche de Francis estaba en la entrada. Todo normal. Usé mi llave en la puerta lateral del garaje, sin querer despertarlos por la entrada principal. La casa estaba tenue, silenciosa, excepto por voces desde la cocina. Miré mi reloj otra vez. 6:30 am, ¿quién estaría despierto tan temprano? Dejé la maleta junto a la entrada del garaje y me acerqué al sonido. Caminando cuidadosamente por el suelo de azulejos con mis zapatos gastados de viaje. La puerta de la cocina estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija, levanté la mano para empujarla. La voz de Melvin me detuvo en seco. Mañana es el día. El viejo debería estar fuera de juego.
Me quedé paralizado, la mano suspendida en el aire. A través de la rendija vi la espalda de Melvin. Teléfono pegado al oído, paseando cerca de la cafetera. El guía que contraté se encargará. Haz que parezca un accidente. Ataque de cocodrilo o tal vez un búfalo cargando. De cualquier manera, problema resuelto. El suelo pareció inclinarse. Mis piernas se entumecieron. Sí, lo sé. 12.000 fue caro, pero es una inversión, ¿verdad? Melvin rió. Rió de verdad. Una vez que se vaya, obtenemos la casa, al menos 850.000 más los concesionarios, las cuentas, todo. Francis ya tiene un notario que puede acelerar la herencia. Estamos hablando de 4, quizá 5 millones en total, vale cada centavo. No podía respirar, ni moverme. La cocina, el pasillo, mi mundo entero comprimido en esa rendija de la puerta, y la voz casual de Melvin hablando de mi asesinato como si fuera una operación bursátil. Francis está de acuerdo. Ella fue quien lo sugirió, en realidad. Su tono cambió, casi admirativo. Hemos esperado lo suficiente para que su padre haya tenido una buena vida. Ahora merecemos vivir la nuestra, no esperar otros 20 años a que el viejo se muera naturalmente. Francis lo sugirió. Mi hija, mi pequeña, a quien entrené en fútbol, que sostuvo mi mano en el zoológico, que lloró en mis brazos cuando su madre murió, ella había sugerido matarme. El regalo de $12.000. No reconciliación, no amor. Asesinato. Me habían enviado a África para morir. Joseph no era un guía preocupado por mi salud. Era un ejecutor, evaluando su objetivo, el abrevadero, la manada de búfalos, la llamada desesperada cuando yo era demasiado cauteloso para morir fácilmente. 8 años apoyándolos, dándoles todo. Una casa, empleos, dinero, amor, y me habían pagado con un complot para matarme. Me quedé paralizado 30 segundos. Eso se sintió como 30 años. A través de la rendija, vi a Melvin reír otra vez de algo que dijo la persona al teléfono. Ese sonido, despreocupado, alegre, discutiendo sobre mi cadáver como si fuera un chiste, me impulsó a moverme. No podía confrontarlos. No ahora. No sin pruebas, no sin un plan. Mis manos temblaban mientras retrocedía por el pasillo, cada paso cuidadoso, rezando porque el suelo no crujiera. Recogí mi maleta donde la había dejado y salí silenciosamente por el garaje, cerrando la puerta con cuidado infinito. La luz del amanecer era más intensa ahora. Me quedé al final de mi entrada, la casa que había construido, pagado y compartido, y saqué mi teléfono. Llamé otro taxi, susurrando la dirección. 10 minutos. El conductor llegó en 10 minutos. Le di la dirección del Hilton en el centro de Phoenix, a 15 millas de distancia. Mientras nos alejábamos, vi mi casa retroceder en el espejo lateral. El coche de Francis aún en la entrada, la luz del porche encendida, todo parecía normal mientras adentro, mi hija y su esposo celebraban mi muerte inminente. Mis manos se estabilizaron, el shock cristalizando en algo más frío, más duro. Pensé en Francis a los 7, con los dientes frontales faltantes, riendo. Pensé en la sonrisa de Melvin cuando me entregó esos boletos. Pensé en lo cerca que estuve de morir solo en África, creyendo hasta el final que me amaban. Está bien, dije en voz baja, para que el conductor no escuchara. Vamos a ver quién sobrevive. El empresario en mí ya calculaba. Documentar todo. Construir el caso. Ejecutar con precisión. Ellos pensaban que estaba muerto o moribundo. Probablemente revisaban sus teléfonos cada hora, esperando la confirmación de Joseph. Bien. Que esperen. Que crean que han ganado. Y luego les mostraría lo que eran las consecuencias reales. Mi rostro parecía tranquilo. Pero en el espejo retrovisor del taxi, mis ojos parecían hielo. El vestíbulo del Hilton estaba silencioso a las 7 de la mañana. Ejecutivos con maletas rodantes avanzando hacia el desayuno. La luz matutina cortando los ventanales del suelo al techo. Me registré usando una tarjeta de crédito empresarial vinculada a los concesionarios. Una que Melvin y Francis no vigilaban. La recepcionista me entregó la llave sin muchas palabras. Habitación 847. En el ascensor,
me vi reflejado en las puertas pulidas. Ropa arrugada de 30 horas de viaje. Barba grisácea. Ojos que parecían antiguos. Pero debajo del agotamiento, claridad. Fría, dura, claridad. Durante 2 días, no salí de esa habitación. 10 y 11 de agosto se mezclaron. Bandejas de room service acumulándose. Bloc de notas llenándose de apuntes. Escribí todo lo que sabía. El regalo de $12.000, las preguntas excesivas de Joseph sobre mi salud, las sugerencias peligrosas en el abrevadero, la conversación telefónica escuchada por casualidad, 8 años de historial financiero, cronologías, montos, fechas. Estaba construyendo un caso. No para la policía, sino para mí mismo. Mi teléfono vibraba de vez en cuando. Francis. Papá. ¿Estás bien? No hemos sabido nada de ti en días. No respondí. Que se pregunten. Que se preocupen por lo que pudo pasar en Tanzania. El empresario y yo tomamos control. Esto era como planear una adquisición hostil, pero el objetivo era mi propia familia. Para la mañana del 11 de agosto, había identificado el problema. Sin evidencia concreta. La conversación escuchada no estaba grabada. Joseph estaba en Tanzania, probablemente pagado y desaparecido. Si acudía a la policía ahora, Melvin alegaría que era una broma. Exageración. Francis lloraría, se haría la confundida. Me acusarían de paranoia, confusión por diabetes, edad avanzada. Un juicio criminal toma años, cuesta cientos de miles, destruye a todos públicamente y puede fracasar. Pero había otra manera. No necesitaba un tribunal penal. Necesitaba control civil. Mi dinero, mi propiedad, mi negocio, mis condiciones. El 12 de agosto, investigué abogados de derecho familiar en Phoenix. Encontré a Rick Holloway, 52 años, socio de un despacho mediano especializado en planificación patrimonial y disputas familiares. Las reseñas elogiaban su representación agresiva. Honorarios de consulta, $450 por hora, caro, pero necesario. Reservé una cita para esa misma tarde. Su oficina ocupaba el piso 14 de una torre de cristal en el centro. La sala de espera tenía sillas de cuero y vista a las montañas. Exactamente a las 2, la asistente de Holloway me condujo a su oficina. Más paredes de cristal, más vistas, un escritorio probablemente más caro que el auto de la mayoría de las personas. Holloway se levantó, me estrechó la mano, cabello gris, traje caro, ojos que evaluaban rápidamente. Señor West, ¿qué puedo hacer por usted? Le conté todo. Los boletos, el safari, el comportamiento de Joseph, la conspiración escuchada. Escuchó sin interrumpir, pluma moviéndose sobre su cuaderno legal, expresión neutral, pero escribiendo más rápido a medida que la historia se desarrollaba. Cuando terminé, dejó la pluma y se recostó. Señor West, le creo, pero creer no gana casos. Lo que usted tiene es un testimonio sobre una conversación escuchada, inadmisible en un tribunal penal, fácilmente negable. No necesita corte penal. Necesita protección de activos y control patrimonial. Eso podemos hacerlo inmediatamente y legalmente. Explique. Así funciona. Despide a Melvin mañana. Arizona permite empleo a voluntad. No necesita dar razones. Recupera cualquier propiedad a tu nombre. Cambia tu testamento para desheredar completamente a Francis. Obsérvalos entrar en pánico. Cuando las personas están desesperadas, cometen errores. Déjalos ahorcarse solos. Asentí lentamente. Sí, esto era una guerra, pero luchada con papeles y abogados, no con violencia. Más limpia, más permanente. ¿Qué tan rápido podemos cambiar el testamento? Holloway miró su reloj. Puedo redactarlo esta tarde, con testigos y notarización antes del cierre de la jornada. El momento que firme será legalmente vinculante. Francis pasará de heredar 2 millones a 1. Un cambio considerable. $1, el mínimo necesario para prevenir un litigio exitoso. Hazlo. Trabajó durante 2 horas mientras yo permanecía en su sala de conferencias, bebiendo café que sabía a $20 la taza. Tras la pared de cristal, lo vi teclear, hacer llamadas, imprimir documentos.
A las 4:30 regresó con un montón de papeles. Su Nuevo Testamento. Su patrimonio actual vale aproximadamente 4,5 millones. 3 concesionarios, la casa de Scottsdale, cuentas de inversión, fondos de retiro. El testamento antiguo dividía todo 50-50. Mitad para Francis, mitad para varias organizaciones benéficas. Esta nueva versión le da a Francis exactamente $1, el resto distribuido entre organizaciones enfocadas en la prevención del abuso a personas mayores. Prevención del abuso a personas mayores. Apropiado, pensé. Llamó a 2 asociados como testigos. Firmé 3 copias, cada firma borrando el futuro de mi hija. La pluma raspó el papel con finalización. Un notario estampó el documento con oficialidad que parecía cerrar una bóveda. Una cosa más, dijo Holloway mientras me preparaba para salir. No se lo digas. Haz como si no supieras nada. Déjalos creer que están a salvo. Observa qué hacen cuando creen que han salido con la suya. Aprenderás todo lo necesario sobre quiénes son realmente. Le estreché la mano. Gracias. Un placer. Y señor West, intentaron matarlo por dinero. $1 es generoso. Tomé un taxi de regreso al Hilton. En mi habitación, me senté en la cama sosteniendo copias del Nuevo Testamento. 8 años apoyándolos. Una casa, empleos, dinero siempre que lo pedían, y me habían pagado convirtiéndome en alimento de cocodrilo en África. El rostro de Francis flotaba en mi mente, 7 años, dientes frontales ausentes, riendo. Esa niña había desaparecido. Llevaba años desaparecida. Tal vez nunca existió realmente como la recordaba. Guardé el testamento en mi maleta e intenté dormir. Mañana los enfrentaría. Mañana comenzaría el verdadero juego. 14 de agosto, 6 de la tarde. Me senté en la cama del hotel, teléfono en mano, componiendo un mensaje a Francis. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Esta era la jugada inicial. Una vez enviado, no había vuelta atrás. Escribí cuidadosamente. Querida Francis, llego a casa esta noche. Vuelo retrasado una semana por problemas técnicos en África. Estaremos en casa alrededor de la 1:15 p.m. Con amor, papá. Leí 2 veces. Presioné enviar. El mensaje se entregó de inmediato. Observé la pantalla. 3 minutos después. Papá, estábamos tan preocupados. No podemos esperar a verte. Corazón rojo. El emoji del corazón me pareció obsceno. No respondí. A las 7:30 hice el checkout en el Hilton. Agradecí a la recepcionista, profesionalmente distante durante 4 días. El conductor de Uber que me recogió, tal vez 25 años, puso música que no reconocí, conversaba del clima, del brutal verano en Arizona que parecía no terminar nunca. No tenía idea de que su pasajero era un hombre regresando de la muerte para acechar a sus posibles asesinos. Le di una propina de $40 al llegar a Scottsdale. Pareció sorprendido, agradecido, la última interacción humana normal antes de entrar en mi zona de guerra, mi casa. A las 9:15, deliberadamente 15 minutos tarde para aumentar su ansiedad, el Uber entró a mi entrada. Todas las luces de la casa encendidas. Ellos esperaban, observando por las ventanas, probablemente preguntándose si era real o un error. Tomé mi maleta del maletero y me detuve un momento, mirando el lugar que había construido 30 años atrás, pagado con sudor y jornadas de 18 horas en los concesionarios, compartido con una hija a quien había amado más que a nada. Hace 4 días, me había ido con el corazón roto, devastado. Ahora regresaba como otra cosa, algo más frío, arquitecto de justicia. Subí los escalones de la entrada, llave ya en mano, y abrí la puerta. Estoy en casa. Francis y Melvin aparecieron desde la sala como si los hubieran lanzado. Sus expresiones se sucedieron en perfecta progresión teatral. Primero, sorpresa, rostros perdiendo color tan rápido que casi podía ver la sangre retirarse, bocas entreabiertas en un gesto caricaturesco.
Eso sería gracioso si no fuera tan condenatorio. Luego confusión, cerebros luchando por procesar lo imposible. Se supone que estoy muerto, desgarrado por cocodrilos o aplastado por búfalos. ¿Por qué estoy aquí, con maleta, cansado pero vivo? Después, miedo, desnudo y puro, antes de que sonrisas desesperadas se pegaran sobre todo como máscaras agarradas a última hora. Papá. Francis se lanzó hacia mí, movimientos demasiado rápidos, demasiado bruscos. Oh, gracias a Dios que estás en casa. Estábamos desesperadas de preocupación. No respondiste nuestros mensajes. Pensamos que algo terrible había pasado. Me abrazó. Todo su cuerpo temblaba, como si tuviera frío con 100 grados en Phoenix. Melvin se quedó atrás, cerca del marco de la sala, una mano aferrando el marco como si necesitara apoyo. Papá, ¿qué pasó con el retraso del vuelo? Pensábamos que regresarías hace días. Íbamos a llamar a la embajada o algo. Buscaba entender, desesperado, cómo había sobrevivido, si su plan había fallado, si su cobertura había sido descubierta. Sonreí, dejé que Francis se apartara y lancé mi historia cuidadosamente preparada. Lamento preocuparlos. El safari fue absolutamente increíble. Todo lo que soñé y más. Señalé hacia la sala. ¿Podemos sentarnos? Estoy agotado. Nos sentamos en el sofá. Deliberadamente ocupé mi lugar habitual, obligándolos a sentarse frente a mí donde podía observar sus caras claramente. Firma el acuerdo de indemnización o te vas sin nada. Tú eliges, balbuceó, intentando argumentar, suplicar. Presioné el intercomunicador. Seguridad a mi oficina, por favor. 2 guardias llegaron en cuestión de minutos. A través de las paredes de vidrio, el personal del concesionario, las personas con las que Melvin había trabajado durante 8 años, observaba cómo lo escoltaban hasta su cubículo para empacar sus pertenencias en una caja de cartón, con el rostro ardiendo de vergüenza. Algunos colegas desviaban la mirada, incómodos. Otros susurraban, probablemente preguntándose desde hace años por qué seguía teniendo un empleo. Yo observaba desde la ventana de mi oficina, con los brazos cruzados. Las manos de Melvin temblaban mientras empacaba. Una taza de café, una foto enmarcada de Francis, un calendario de escritorio. 8 años comprimidos en objetos que cabían en una sola caja. Los guardias lo acompañaron a través del salón de exhibición hasta el estacionamiento, cada paso visible para clientes, vendedores y técnicos. La caminata de la vergüenza hecha concreta y pública. Firmó los papeles de indemnización antes de salir. No tenía opción. Necesitaba el dinero. $5.000 por intentar asesinarme. Todo un paquete de indemnización. Y esto era solo el comienzo. Esa tarde, a las 2, mientras Melvin todavía procesaba su despido, la oficina de Rick Holloway envió una carta certificada a mi domicilio. Francis sería quien la firmara. Francis entraría en pánico. La carta era formal, detallada, devastadora. Informaba que el Lexus S350 del año 2022 que habían estado conduciendo seguía registrado a mi nombre. Como propietario, ejercía mi derecho de recuperar el vehículo. Tenían 48 horas para entregar las llaves y la documentación o denunciaría el uso no autorizado, firmado por Holloway con su número de barra legal destacado. Legal, vinculante, despiadado. Llegué a casa a las 7 y encontré el caos. Francis estaba en la sala, con el rímel corrido por su rostro, la carta arrugada en su puño. Melvin deambulaba como un animal enjaulado, todavía cargando su caja de despido de cartón, los patéticos restos de 8 años visibles por la parte abierta. En el momento en que entré, Francis gritó: «¿Qué estás haciendo? Despediste a Melvin. Ahora nos quitas el auto. ¿Cómo se supone que vamos a vivir?» Dejé mi maletín con calma, aflojé la corbata deliberadamente. Mi voz fue baja, controlada, más devastadora que cualquier grito. El auto está registrado a mi nombre. Cuando lo compré hace 3 años, mantuve el título por razones de seguro. Eso lo hace legalmente mío.
Solo estoy reclamando mi propiedad. Melvin explotó, cruzando la habitación hacia mí antes de detenerse. Hemos hecho tanto por ti, te hemos cuidado. ¿Así es como tratas a la familia? Lo miré con frialdad y formulé la pregunta que los hizo congelarse a ambos. Ayúdame. Quiero que me expliques eso, Melvin. Dime una cosa específica, solo una, que hayas hecho por mí en 8 años. Sinceramente quiero saber. El silencio cayó como una guillotina. La boca de Melvin se abrió y cerró. Miró a Francis. Francis lo miró igual de impotente. Nosotros hemos estado aquí, balbuceó, perdiéndose en el nada. 8 años viviendo gratis. 8 años de salario generoso que no había ganado. Vacaciones que yo había pagado. Auto que yo había proporcionado. Boda que yo había financiado. Ellos lo habían tomado todo y no habían dado nada. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable para ellos. Asentí lentamente. Exactamente. Tienen 48 horas para devolver el auto. Llaves y papeles a la oficina de Rick Holloway. Empezaría a hacer los arreglos si fuera ustedes. Subí las escaleras, dejándolos en un silencio atónito. Cada paso deliberado, sin prisa, simplemente terminando con ellos. Al cerrar la puerta de mi dormitorio, escuché a Francis susurrar, con la voz quebrada. Él sabe. Oh, no. Sabe algo. Por la forma en que actúa, el momento. Sabe lo de Tanzania. Sí, Francis, lo sabía todo, y esto era solo el primer golpe. El 18 de agosto, 2 días después de despedir a Melvin y reclamar el auto, Francis golpeó la puerta de mi despacho mientras me preparaba para ir al trabajo, bloqueando el pasillo. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto, con lágrimas y temblor. «Papá, por favor, ¿podemos hablar?» «Solo 5 minutos». Miré mi reloj, pero asentí. En la sala, comenzó su discurso preparado. No merecían este trato. Melvin solo estaba pasando por un mal momento. Todos tienen meses malos en el trabajo. Quitarles el auto era cruel cuando no tenían ingresos. Lloraba de verdad, porque su situación era desesperada. Escuché sin expresión y respondí con calma devastadora. ¿Un mal momento, Francis? Melvin ha vivido en mi casa gratis durante 8 años, conducido mi auto, trabajado en mi negocio ganando más de lo que merecía. Esto no es un mal momento. Estos son las consecuencias de años de aprovecharse. Su rostro se desplomó. Me fui al trabajo. Esa noche lo intentó de nuevo, pero las tácticas habían cambiado. Melvin estaba detrás como respaldo, y su tono pasó de suplicar a agresivo. Si no detienes esto, llamaremos a un abogado. Tenemos derechos. No puedes simplemente echarnos y quitarnos las cosas. Hay leyes sobre esto. Sonreí, frío, sin calidez. Por supuesto, contraten un abogado. Me intriga escuchar lo que les dirá. Incluso puedo darles una recomendación. Rick Holloway, excelente abogado de familia. Oh, espera, ya me representa a mí. La implicación era clara. Ya había asegurado la protección legal. Ellos jugaban un juego donde todas las piezas me pertenecían a mí. 2 días después, el 20 de agosto, juntaron $200 para una consulta legal. Encontré el recibo después. Gary Chen, abogado independiente, oficina en un centro comercial cerca del centro de Phoenix. Pude imaginar la escena. Francis y Melvin sentados frente a un abogado sobrecargado en una oficina desordenada, luces fluorescentes zumbando, explicando su situación, esperando un veredicto distinto al que recibirían. Regresaron a casa devastados. El abogado confirmó lo que temían. Tenía todas las cartas legales. Empleo at will en Arizona, auto a mi nombre, mi casa, mis reglas. No tenían caso. Habían desperdiciado sus $200. Esa noche, Melvin hizo su último movimiento desesperado. Desperté alrededor de las 2 de la madrugada por un sonido abajo. Sutil, cuidadoso.
Me quedé en la cama escuchando, pasos en mi estudio, cajones abriéndose, el suave clic de un archivo. Melvin buscaba documentación, la Nueva Testamento, registros bancarios, cualquier cosa que pudiera usar como palanca. Sonreí en la oscuridad. Cada documento importante estaba en la caja fuerte de la oficina de Rick Holloway. Melvin no encontraría nada, solo viejas declaraciones de impuestos y folletos del concesionario. 20 minutos después, los pasos se retiraron. La puerta de su habitación se cerró en silencio. No encontró nada. Durante los siguientes 4 días, los observé desmoronarse. Discutían constantemente. Voces elevadas tras puertas cerradas, acusaciones volando. Francis culpaba a Melvin por fallar en su trabajo, por meterlos en esta situación. Melvin culpaba a Francis por mi hostilidad repentina, sugiriendo que debía haber hecho algo para provocarla. Ninguno podía decir las palabras reales. Intentamos asesinarlo y, de alguna manera, él lo sabe. Los cobradores empezaron a llamar. Escuché a Francis al teléfono, voz temblorosa. Entiendo, pero necesitamos más tiempo. Clic. Otro acreedor. Otro pago atrasado. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito aparecieron sobre la encimera de la cocina, olvidados en su pánico. Les eché un vistazo. $18,000 de deuda combinada. Pagos mínimos que no podían cubrir sin los ingresos de Melvin. Cargos de Uber acumulándose. Sin auto, cada viaje les costaba dinero que no tenían. Comían mi comida, pero evitaban encontrarse conmigo a la hora de la comida. Las pocas veces que cruzábamos miradas, no podían sostenerme la vista. La atmósfera en la casa era tóxica, venenosa, esperando el próximo golpe. Observaba todo con satisfacción silenciosa. Verlos destruirse entre ellos era casi tan gratificante como destruirlos yo mismo. Una noche, su discusión alcanzó tal volumen que la escuché a través de las paredes. «Es tu culpa, Francis», gritó Melvin. «Si hubieras hecho tu trabajo correctamente, alcanzado tus metas, no habría tenido excusa para despedirte». «¿Mi culpa?», respondió Francis, defensiva, enojada. «¿Qué hiciste para que él se volviera contra nosotros así? Estaba bien hasta Tanzania. Algo pasó. Algo que no me estás contando. ¿Se dio cuenta de qué?». Se detuvo, pero la implicación quedó en el aire. El silencio cayó en su habitación. Yo estaba en mi estudio, escuchando su miedo y permitiéndome un momento de fría satisfacción. Se destruían entre ellos. Sin lealtad, sin unidad bajo presión. Solo culpa y terror. Esto era lo que realmente eran, y yo apenas empezaba. El lunes 25 de agosto, Francis y Melvin estaban fuera buscando trabajo en Uber, gastando dinero que no tenían en viajes por Phoenix hacia entrevistas que no llevaban a nada. Yo estaba en mi estudio haciendo llamadas, pluma en mano sobre una lista de invitados, vecinos, familia, amigos, colegas de los concesionarios, 15 personas en total. Mi tono era cálido, apologético, cuidadosamente modulado. Sé que han habido tensiones recientes con Francis y Melvin. Hemos tenido nuestras dificultades, pero me gustaría suavizar las cosas, reunirlos este sábado por la noche a las 6, solo hamburguesas y conversación. Agradecería mucho su apoyo. Todos aceptaron. Creyeron que ofrecía una rama de olivo, intentando sanar heridas familiares. No tenían idea de que estaban siendo invitados a una ejecución pública. Esa tarde, cuando Francis y Melvin regresaron exhaustos y desanimados de otro día infructuoso de entrevistas, hice mi anuncio. He estado pensando en lo tensas que han estado las cosas entre nosotros. Me gustaría intentar hacer las paces. He invitado a algunos amigos y vecinos para una barbacoa el sábado por la noche. Nada elegante, solo comida y conversación, una oportunidad para reiniciar como familia. Francis y Melvin intercambiaron miradas de shock. ¿Era esto una rendición? ¿Había decidido retroceder? Los ojos de Francis se llenaron de una esperanza cautelosa, la primera luz que había visto en días. «Papá, ¿de verdad? ¿Quieres decir eso? ¿Quieres arreglar las cosas?». Asentí,
expresión cuidadosamente neutral, sin revelar nada. Creo que es momento de aclarar las cosas públicamente como familia. Ellos no percibieron el énfasis en públicamente, demasiado desesperados por alivio, por cualquier señal de misericordia, para escuchar la advertencia incrustada en esa palabra. El sábado por la noche llegó con un clima perfecto en Arizona, la temperatura descendiendo hasta los bajos 90 mientras el sol se ponía, bañando mi patio trasero con luz dorada como un reflector sobre un escenario. Llegaron invitados con botellas de vino y acompañamientos. Vecinos de casas cercanas en Scottsdale, 2 gerentes de mis concesionarios, la pareja de 3 casas más abajo que había visto crecer a Francis desde adolescente, algunos conocidos del golf, 15 personas en total, acomodándose en sillas de jardín y muebles de patio, charlando sobre el calor y la próxima temporada de fútbol. Trabajé en la parrilla, interpretando al anfitrión amable, volteando hamburguesas, preguntando por los hijos, sirviendo bebidas. Francis y Melvin circulaban incómodos, percibiendo algo extraño en mi alegría forzada, pero incapaces de identificar la amenaza. Sonreían demasiado, reían demasiado fuerte, intentando parecer normales mientras el miedo parpadeaba detrás de sus ojos. Alrededor de las 7:30, cuando todos tenían bebidas y platos de comida, y la conversación alcanzaba ese murmullo cómodo de una reunión exitosa, toqué mi vaso con un cuchillo. El sonido cortó el murmullo. La conversación murió. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Amigos, gracias por venir esta noche, dije junto a la parrilla, vaso en mano, voz clara que atravesaba el patio silencioso. Los invité porque creo en la transparencia, especialmente en asuntos familiares. Quiero contarles toda la verdad sobre mi relación con mi hija y mi yerno. El rostro de Francis palideció como agua escurriéndose de un fregadero. Comenzó a levantarse, pero Melvin le agarró el brazo, dedos clavándose en su piel. Hacer una escena ahora sería peor. Confirmaba su culpabilidad. Continué, tono calmado, factual, devastador en su medida. Durante 8 años, Francis y Melvin han vivido en mi casa gratis. Les he proporcionado todo: vivienda, empleo para Melvin en mi concesionario, un auto, vacaciones, apoyo financiero. En esos 8 años, gasté aproximadamente $280,000 apoyando su estilo de vida. Lo hice porque amaba a mi hija y quería ayudar a su familia a construir un futuro. Hice una pausa, dejando que esa cifra calara. $280,000. Algunos invitados se movieron incómodos. Algunos intercambiaron miradas. Recientemente, Melvin me dio lo que parecía un regalo maravilloso, un safari a Tanzania. Costó alrededor de $12,000. Me conmovió profundamente esa aparente generosidad de un hombre que nunca había mostrado consideración. Parecía un punto de inflexión, una señal de madurez, un intento de devolver lo que les había dado. Saqué papeles de mi bolsillo, registros telefónicos que Rick Holloway había obtenido legalmente mediante citación. Pero descubrí algo perturbador durante ese viaje. Estos son los registros telefónicos de Melvin de finales de julio, dije, mostrando las pruebas. El día antes de mi partida, hizo 3 llamadas a Tanzania a un guía de safari llamado Joseph. También transfirió $8,000 a una cuenta a nombre de Joseph mediante un servicio de transferencia internacional. Desdoblé los papeles, mostrándolos para que los invitados vieran la evidencia documental. Ese regalo no era generosidad. Era un plan de asesinato. Joseph fue pagado para arreglar mi muerte y hacer que pareciera un ataque animal, un cocodrilo, un búfalo embistiendo, algo creíble. Entonces Francis y Melvin podrían heredar mi patrimonio de inmediato, en lugar de esperar a que la naturaleza siguiera su curso. El patio estalló como si hubiera arrojado una cerilla sobre gasolina. Francis gritó, voz aguda y desesperada. «Detente, papá. Has perdido la razón. Esto es una locura. Todos, él no está bien, su diabetes, el estrés de manejar el negocio. Está confundido y paranoico». Pero los invitados ya estaban de pie, retrocediendo de ella y Melvin como si cargaran algo contagioso. La vecina que enseñó a Francis en la escuela dominical hace 20 años se tapó la boca, mareada. «Francis, ¿es esto cierto? ¿Tu propio padre?» Melvin intentó argumentar, voz demasiado alta, agresiva. «No puede probar nada. Llamadas telefónicas no significan asesinato.
Es un anciano vengativo mintiendo porque no cumplimos las metas de ventas. Todos saben cómo es. Controlador, exigente. Pero mi presentación calma, la evidencia documental en mis manos, el dolor evidente en mi voz controlada, era tan convincente que sus negaciones parecían vacías. Uno de los gerentes del concesionario sacudió la cabeza lentamente, el disgusto escrito en su rostro. «Ben, no sé qué decir. Lamento mucho lo que has pasado. Si necesitas algo, declaraciones de carácter, testimonio para cualquier procedimiento legal, dímelo». Los invitados comenzaron a irse, algunos apresurados hacia sus autos sin mirar atrás, deseando escapar de la toxicidad. Otros se acercaron para estrecharme el hombro, expresar sorpresa o simpatía, prometiendo llamar. 20 minutos después, el patio estaba vacío, excepto yo. Francis sollozando en una silla con el rostro entre las manos, Melvin de pie, congelado junto a la parrilla ahora fría. Expuestos, arruinados, su muerte social completa. Todo Scottsdale lo sabría al amanecer. La historia se difundiría como pólvora a través de sus círculos sociales y profesionales. A la mañana siguiente, Rick Holloway entregó oficialmente el aviso de desalojo en la puerta principal, 30 días para abandonar la propiedad. Era el 28 de agosto, 3 días después de la catastrófica barbacoa. Francis y Melvin habían pasado esos días en su habitación, teléfonos apagados, escondiéndose del mundo que ya no podían enfrentar. Habían encontrado un estudio en un complejo deteriorado cerca de la avenida 27 y la calle Indian School, lejos del confort cuidado de Scottsdale. $950 al mes por 400 pies cuadrados. Rejas en las ventanas. Sirenas por la noche. Un lugar que nunca imaginaron habitar. Era todo lo que podían permitirse. Elegiste la codicia por encima de ese amor. Decidiste que mi muerte valía la pena si eso significaba acceder a tu herencia unas décadas antes. Hice una pausa, sintiendo todo el peso de esas palabras. No puedo perdonar eso. No hoy. Tal vez nunca. Tal vez algún día, años a partir de ahora, cuando hayas reconstruido tu vida sin mi apoyo, hayas demostrado que puedes ser alguien digno de perdón. Tal vez entonces, pero no ahora. Necesitas salir de mi casa. Descubrir quién eres realmente sin que mi dinero amortigüe cada caída. Recupera tu respeto propio. Entonces veremos. Francis asintió, comprendiendo que no recibiría más que esta posibilidad de redención distante e incierta, más de lo que merecía, menos de lo que quería. Se levantó y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. A la mañana siguiente, 30 de agosto, cargaron las últimas cajas en su furgoneta de alquiler. Ya eran las 10 y el sol prometía otro día abrasador en Phoenix. Observé desde la ventana de mi estudio mientras hacían los últimos viajes. Melvin no se acercó a despedirse. Su orgullo no se lo permitió. Incluso ahora no había aprendido nada. Culparía a todos menos a sí mismo. Francis se detuvo en la puerta una última vez, miró hacia la casa donde había crecido, hacia la ventana donde podía ver mi silueta. Levantó una mano en señal de despedida, de reconocimiento o quizá de disculpa. Yo no respondí. La furgoneta arrancó, el tubo de escape vibrando, sobrecargada con sus pertenencias. Observé hasta que dobló la esquina y desapareció de mi vista. Una semana después, a principios de septiembre, me senté en el patio trasero disfrutando del frescor matutino antes de que llegara el calor, con la taza de café caliente en mis manos. La casa estaba silenciosa, verdaderamente silenciosa por primera vez en 8 años. Un tipo de paz que había olvidado que existía. Cambié todas las cerraduras, instalé un nuevo sistema de seguridad, recuperé cada habitación, hice que la casa volviera a ser mía. Rick Holloway había confirmado que todo estaba finalizado. El Nuevo Testamento ejecutado y registrado en el condado. Francis recibiría exactamente $1. Los 4.500.000 restantes irían a la Fundación Dignidad, una organización benéfica que apoya a ancianos víctimas de abusos financieros familiares. Elegí yo mismo el nombre. Me pareció apropiado. No sentí victoria ni alegría. Esas emociones eran demasiado simples para lo que había vivido. Sentí justicia, equilibrio,
la restauración del orden en un mundo que había sido caos. Mi vida volvía a ser mía. En mi calendario había marcado una fecha en octubre. Australia, solo, financiado por mí, genuinamente para mí. No un regalo con condiciones ocultas, ni la agenda de alguien más disfrazada de generosidad, solo un hombre mayor viendo el mundo mientras aún podía. Había aprendido la lección que necesitaba. Amar no significa permitir que otros te exploten. Los límites no son crueldad. Son respeto propio. Y la familia no se define por la sangre. Se define por cómo te tratan. Di un sorbo de café, observé a un cardenal posarse en la baranda del patio, sus plumas rojas brillantes bajo la luz de la mañana. Sonreí, no con triunfo, sino en paz. La historia había terminado. La vida continuaba, y era buena. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.